la dinámica va a ser muy parecida a las clases anteriores. Voy a dar una introducción conceptual sencilla y luego vamos a abarcar el desarrollo de problemas. Entonces, cuando hablamos de una integral de superficie, pues básicamente debemos tener en cuenta que el concepto de integral de superficie es una extensión del concepto de integral de línea, básicamente. Lo único es que esa representación de la integral de superficie, a diferencia de la integral de línea, se hace en 3 dimensiones. Esa es como la diferencia metódica que hay entre representar un problema en términos de la integral de línea y un problema en términos de integrales de superficie. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros consideramos y trabajamos en una integral de superficie, hay varios puntos que tenemos que tener en consideración. El primero de ellos, entonces, vamos a considerar una región cerrada. En el plano XY. Denotado por D. ¿Listo? O sea que en este caso tenemos el espacio X, Y, Z en 3 dimensiones y tenemos una región en el plano XY a la que le vamos a llamar D. Esta región va a tener una proyección en 3 dimensiones sobre una superficie con la cual nosotros vamos a poder representar espacios concretos en esa superficie en 3 dimensiones. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que este recuadro hace representación a una coordenada UI, BI. Y esto mismo se va a proyectar en 3 dimensiones como una función Q de UI, BI, F de UI, BI. ¿Listo? Eso en términos prácticos, ¿sí? En términos más que prácticos, conceptuales. Estamos hablando ahí de la definición como tal de la integral de superficie. Cuando ya hagamos los problemas aplicados de la integración en términos superficiales, entonces nos vamos a dar cuenta que pues, es un poco más sencillo cómo normalmente se expresa desde el punto de vista conceptual. Entonces, supongamos que S es una superficie que se encuentra sobre la región D y que tiene una ecuación que es Z igual F de X, Y. O sea, esta es la proyección en 3 dimensiones, donde F y sus primeras derivadas son continuas en D. Tengamos en cuenta que estas derivadas que están aquí representadas son derivadas parciales. ¿Okay? Por lo tanto, la medida del área de la superficie es de la forma
ejemplo, esta integral doble que está aquí representada. ¿Ok? Pero ella depende de una función, de una forma funcional. Entonces, la forma funcional de esa integral de superficie, en términos generales, estaría representada de la siguiente forma. Entonces, cuando calculamos la integral de superficie, en realidad estamos calculando esto que está aquí, donde esta es la forma funcional y donde esto que está aquí es la medida del área de la superficie. Entonces, de esa manera calculamos lo que es la integral de superficie con respecto a una función dada. Tratemos de hacer en este caso, vamos a tratar de hacer varios ejemplos, y con esos ejemplos, aplicando esa representación, nos vamos a dar cuenta que es más sencillo que como aparece conceptualmente. Importante, esto que está aquí es una derivada parcial, ¿no? Con respecto a x, esta es la derivada parcial. Esta que está aquí es la derivada parcial con respecto a y. Y esto que está acá es la integral de superficie como tal. ¿Okay? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Evaluar la integral de superficie. Entonces, evaluar la integral de superficie. De x al cuadrado, z al cuadrado de sigma. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta representación que está aquí es muy parecida a esta que está acá. Donde x al cuadrado, z al cuadrado es la forma g, o la función g. Y este de sigma viene siendo, en últimas, la representación misma de lo que está aquí representado. Entonces, este de sigma viene siendo esta raíz, en últimas. O sea, la derivada parcial con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial con respecto a y al cuadrado más 1. Entonces, eso viene siendo de sigma. Entonces, en ese orden de ideas, decimos, vamos a evaluar la integral de superficie, donde S es la porción de cono. De la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual z al cuadrado. Ubicado entre los planos z igual a 1 y z igual a 2. Entonces, quiero evaluar esta integral de superficie sobre esta superficie, sobre la porción de cono de la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual z al cuadrado, que está ubicado entre los planos z igual a 1 y z igual a 2. Entonces, si nosotros vemos esa representación, en realidad lo que tenemos es algo así. Este es el cono, ¿sí? Y el cono está
por esa porción de funcional que está acá. O sea, este cono está representado de la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual z al cuadrado. Pero ese cono está cortado por estos dos planos, z igual a 1 y z igual a 2. Entonces, el z igual a 1, ¿dónde está? Sí, entonces nosotros nos damos cuenta aquí, en este caso, que este cono está cortado por estos dos planos, z igual a 1 y z igual a 2. Cuando se corta este cono a través de estos dos planos, entonces me queda es algo de esta forma. ¿Sí? Donde el primer plano, el plano z igual a 2, ¿dónde está? Acá arriba. Y el plano z igual a 1, ¿dónde está? Acá. Entonces, cuando yo corto ese cono con los dos planos, me va a quedar únicamente esta porción que está acá. Entonces, cuando nosotros proyectamos esa representación en el plano XY, entonces me va a quedar una sombra de esta forma. Entonces, si yo me imagino que desde arriba estoy proyectando un foco, la sombra que se genera es este que está aquí, es como un aro que se genera sobre el plano XY. Entonces, ahora la cuestión es, calculemos, evaluemos la integral de superficie, esta función, donde la superficie S es la porción de cono, o sea, esta, ubicada entre los planos z igual a 1 y z igual a 2. Entonces, esa es mi representación. Pasé de tener este cono a tener esta porción de cono. Y con esa porción de cono yo quiero calcular esta integral que está acá. Sí, entonces yo tengo la integral sobre esta superficie. O sea, la integral de la función sobre esta superficie que está acá. Pero nos vamos a valer de la sombra que hace esta porción de cono sobre el plano XY. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a retomar otra vez nuestra función. Entonces, nuestra función en este caso sería la integral de superficie de x al cuadrado, z al cuadrado, y la vamos a reescribir. Entonces, en ese caso, debemos tener en cuenta que tenemos la superficie, que sería y al cuadrado más z al cuadrado igual, perdón, y al cuadrado más x al cuadrado igual z al cuadrado. Entonces, esa es la superficie. Entonces, lo que hacemos, de acuerdo con nuestra definición, entonces lo que vamos a hacer es despejar z. Entonces, z sería la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esa es la forma funcional. Entonces, la forma funcional en este caso sería z igual f de xy, que es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, miremos que esta representación que está aquí, esto, es esto que está acá. Entonces, para este caso, reescribiendo mi ecuación, me va a quedar x al cuadrado, z al cuadrado por la raíz de la derivada de esta función con respecto a x al cuadrado más la derivada de esta función con respecto a y al cuadrado más 1 por dA, que vendría siendo el área. ¿Sí? Pero esta área aquí es una área ¿de qué tipo? Circular. Y por ser circular, pues la mejor forma de poder abarcar ese problema es por medio de coordenadas polares. Pero antes de entrar a la representación polar, lo primero que vamos a hacer es representar nuestra integral. Entonces, siempre, en toda integral de superficie, ustedes deben aplicar esa forma, donde esta función que está acá es la representación que me da el problema. Entonces, miremos, aquí está x al cuadrado, z al cuadrado, sobre la superficie S.
¿Cuál es mi superficie? X al cuadrado más y al cuadrado igual z al cuadrado. Entonces lo que hacemos es generar la función f que está acá. O sea que este z que está aquí, yo lo reescribo para que todo me quede en términos de x y y únicamente. Aquí no puede estar z, porque es una integral doble. Entonces debo parametrizar esa función en términos de x y y. Entonces donde está z, meto la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por la raíz de la derivada parcial con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial con respecto a y al cuadrado más 1. Y después de tener eso, ya hacemos la integración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Calcular zx, que es lo mismo que decir fx. Y zy igual fy. Hagamos primero que todo esas derivadas. Calculemos las derivadas de esa función. Entonces recordemos que esto es x al cuadrado más el cuadrado a la 1 medio. Derivamos y después hacemos la derivada interna. Sí, entonces, si hacemos esto baja 1 medio, x al cuadrado más el cuadrado a la menos 1 medio por 2x. Y esto me quedaría entonces x sobre la raíz de x al cuadrado más el cuadrado. Y ya tengo toda la representación de zx, o sea, de la derivada parcial con respecto a x. ¿Sí? Esta acá. Ahora, f de y, lo mismo. Que sería lo mismo que decir y sobre. Y ya tendría entonces f de y. ¿Qué me queda por hacer? Coger esto que está acá y meterlo dentro de la raíz. ¿Ok? O sea que me va a quedar x sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más. Claro, aquí se tiene que reemplazar de nuevo. Más 1. Por ahora. ¿Listo? Y por ahora vamos a colocar S. Por ahora no me voy a preocupar por los límites de integración. Entonces, como dice Valentina, Z entonces tenemos que reemplazarlo por lo que está acá. Multiplicado por esto al cuadrado.
por ahora, recordemos que es, en realidad, cuando hacemos el cálculo, es el que precede a esto, ¿no? Porque de aquí es que se alimenta esta nueva representación. Entonces, tomamos en cuenta esto y aquí saltamos acá. ¿Cómo? De A por ahora, porque es una integral de superficie. ¿Sí? Pero como él le integra, ahora que estoy integrando ahí, o sea, estoy integrando superficialmente, pero en realidad lo que estoy haciendo es integrando esta región que está acá. Entonces el de A corresponde a esta región. ¿Ok? O sea, esta región que está cerrada acá, en el plano X. Entonces ahora pues, esto me quedaría integral S de x al cuadrado más y al cuadrado por la raíz de x sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más y así. Sí, claro, pero primero me preocupo por lo que está ahí. Esa raíz es la que genera, la que normalmente genera ansiedad. Entonces hay que tratar de coger esto y reducir esa raíz que está ahí. Se puede racionalizar, pero hay que tratar de sacar siempre ese tipo de cosas de la forma más sencilla. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, traten sin racionalizar, traten de operar esa raíz. O sea, lo que está dentro de la raíz, traten de operarlo. Tenemos que esto es x al cuadrado más x al cuadrado mayor al cuadrado. Y esto es y al cuadrado sobre x al cuadrado mayor al cuadrado. Sí, porque cuando llevo al cuadrado me queda x al cuadrado. Sobre x al cuadrado mayor al cuadrado. Y acá también. Entonces cuando yo sumo me va a quedar x al cuadrado mayor al cuadrado sobre x al cuadrado mayor al cuadrado. Y eso da 1. Y 1 más 1 me da 2. O sea que eso es raíz de 2. ¿Sí? ¿No? Pero ya. Entonces lo que está acá. X al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Más y al cuadrado. X al cuadrado, y al cuadrado. Más 1. Pero esto que está aquí es lo mismo que decir x al cuadrado mayor al cuadrado sobre x al cuadrado mayor al cuadrado. Más 1. Y esto es lo mismo que decir 1 más 1. Es 2. Entonces antes de ir a de pronto aplicar una racionalización ahí o hacer algún, es tratar de primero sacar lo que está allá adentro de la forma más sencilla. ¿Okay? Entonces, esa raíz que está ahí representada, ¿cómo me va a quedar al final? Pues me va a quedar raíz x al cuadrado más b cuadrado o raíz de 2 de a. Y esto es lo mismo que decir raíz de 2 x al cuadrado más b cuadrado de a. Sí, pero hay que tener en cuenta algo. Y es que esto es una circunferencia. ¿Sí? Son dos circunferencias. Entonces la forma más sencilla de abordarlo es a través de polares. Para poder que eso lo podamos sacar más fácilmente. Entonces, haciéndolo de esa forma, entonces yo debo decir en polares, tendría que decir que x es igual a r coseno de θ. Y y es igual a r seno de θ. ¿Sí? Y por lo tanto, si tenemos
x al cuadrado más y al cuadrado, pues me va a quedar mucho más sencillo trabajarlo porque x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Sí, porque esto sería x r cuadrado coseno al cuadrado más r cuadrado seno al cuadrado, coseno al cuadrado más seno al cuadrado me da 1 y esto es r cuadrado, entonces me queda de esa forma. Y aquí está la representación de la circunferencia que tenemos acá. O sea que de esa manera yo puedo abordar el problema de una manera un poco más sencilla, porque yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado. Entonces me queda, y x al cuadrado es r coseno de teta al cuadrado por r. Y de a, pero de a qué es. ¿En qué si estamos trabajando en polares, es una representación esférica, o sea, porque es como, estamos hablando de circunferencia. Entonces, una circunferencia en el plano y correspondería a esféricas, el de a en esféricas, ¿cuál sería? Sería r de r de teta. R de r de teta. ¿Donde r qué es? El radio. ¿Pero el radio de qué? De esta región. O sea que el límite de integración estaría entre qué y qué. Si este es Z2, si este es Z1, entonces las proyecciones me van a dar, en este caso, 2 y en este caso 1. O sea que R va a estar entre 1 y 2. O sea que en este caso, voy a tener que el R va a estar entre 1 y 2. R. ¿Y teta? Entre 0 y 2 pi, que sería toda la circunferencia. 0, 2 pi. Y ya. Y miremos que esta representación que está acá, pues queda más fácil de resolver de esta forma. Porque si nosotros vemos, si lo fuéramos a trabajar así, con x y si tenemos una circunferencia, entonces ¿cómo vamos a manejar? Cuando se maneja cartesianamente, estamos hablando en términos rectangulares, cubos, o cuadrados, o rectángulos. Pero como estamos hablando de una circunferencia, pues estamos obligados a poder trabajar esto de una manera dentro de esa simetría que tendría que ser una simetría polar. Sí, claro. Eso terminaría siendo como un R. ¿Cuál R cuadrado es esto? Sí, R cuadrado. Muy bien. Entonces sería R cuadrado, el otro sería R cuadrado también, y habría un R, que es R cuadrado por R cuadrado por R, me da R a la 5. Y esto se va a reducir a lo siguiente: integral 3, 0, 2 pi, 0, r, r a la 5 de coseno al cuadrado de teta de r de teta. Y ya. Y ya el resto lo van a hacer ustedes. No, es constante. Ah, bueno, deberías con respecto a r primero. Sí, pero te queda que coseno hay. Entonces tienes que saber cuál es la integral de un coseno al cuadrado. Entonces ahí se